Raíces. Convicciones financieras para recibir sus promesas. Hola, mi nombre es Angelino Morales. Hoy vengo a comentarles sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y el poder de ser obediente, creer en las promesas del Señor y sobre todo cómo salir de las maldiciones como es la pobreza y las deudas. En algún momento de mi vida tuve ciertos problemas económicos que hoy se los quiero compartir. Yo no me percaté en que me hundí en las deudas y llegué y toqué fondo. Pues dentro de ese problema de tocar fondo, pues uno también debe de entender realmente qué es lo que Dios quiere para uno. Y yo buscando apoyo, ustedes de repente me van a comprender, estaba muy afligido y fui invitado a una predicación de un pastor y él hacía referencia en la ofrenda de la viuda, que lo encontramos en Marcos 12. Y la ofrenda de la viuda pues era la que veían de mejor manera porque ella en su pobreza había dado todo lo que tenía. Entonces eso pues hizo clic en mí. Yo dije, pues, Señor, bueno, hoy voy a dar todo lo que tengo. Y realmente lo que yo cargaba era todo lo que tenía. Y lo di como ofrenda. Es más, en el receso debíamos ir a cenar. Y yo no cené porque no tenía para cenar porque lo di todo. Entonces me identifiqué mucho con la viuda. Al salir de ahí, prendo la radio y cabalmente estaba en un programa de finanzas y habían lanzado un libro. Y recuerdo muy bien porque me ayudó mucho este libro, dice más rápido y más lejos en sus finanzas. En ese momento descargo la aplicación que dijeron y exactamente el libro estaba totalmente gratis. Descargo el libro, lo empiezo a leer, lo empiezo a estudiar y ahí me dieron 5 claves para salir de las deudas. Una de ellas era hacer un inventario de las deudas. Yo no sabía cuántas deudas tenía y me di cuenta cuántas deudas tenía. Lo que más me preocupó fue cuando empecé a sumar esas deudas y me daba un total y era demasiado. Yo dije, Dios, ¿cómo puedo salir de esto? Me sentía muy mal con mi familia, conmigo mismo, con el Señor, porque cómo me fui a meter a esas grandes deudas sin darme cuenta. Hay una regla que Dios nos da a través de su palabra y dice, segundo libro de Crónicas 7, versículo 14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Quiero hacer énfasis en lo que dice el versículo. Hay que humillarse y hay que orar. Yo creo que esa es la clave. Orar todas las mañanas, ayunar y seguramente Dios va a quebrantar toda maldición de pobreza. Toda deuda va a ser cancelada en el nombre de Jesús, pero hay que orar, hay que estar ahí con el Señor. Dios los bendiga. Raíces. Convicciones financieras para recibir sus promesas. Qué testimonio tan extraordinario, qué historia tan inspiradora la que nos ha dado hermano Angelino. Y precisamente el pasaje que él abordó, segundo Crónicas capítulo 7 versículo 14, es el versículo que queremos utilizar para entender hoy una de las claves, una de las llaves más, una de las raíces o convicciones que tenemos nosotros los cristianos. Pero antes de abordar el tema que hoy corresponde a la oración, una oración de autoridad para quebrantar, para reprender, para expulsar toda plaga que nos roba nuestras finanzas, quiero saludar a las personas que por primera vez están con nosotros. Este aplauso es para ti que por primera vez, gracias por haber venido, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Solo gente buena, porque uno invita a la gente que quiere, ¿no?
a la gente que uno conoce. Gracias por estar con nosotros. También queremos saludar a las personas que están en su casa a través de alguna red social, la televisión, un programa de radio. Este aplauso es para ustedes. Gracias por estar buscando del Señor de esta manera digital en la ciudad o en el interior del país o fuera de nuestras fronteras. Esta serie se titula Raíces y entendemos por raíz una convicción bíblica, cristiana, que hace posible que las promesas del Señor, cantábamos 34,000 promesas del Señor nuestras son. Quiero contarles también que ayer pasó algo especial acá en nuestro edificio. Celebramos los bautismos y yo creo que no habíamos tenido muchos bautismos como el récord que tuvimos ayer. O sea, ayer rompimos récord. 268 personas abrazaron esta comunidad de fe, tomaron a Lluvias de Gracia como su familia. Por eso hoy tenemos el bautisterio todavía con nosotros, porque cuesta desarmarlo. Pero ayer fue una fiesta inmensa y muchos de ustedes fueron bautizados ayer. Estoy muy contento por eso y felicito a los líderes, a los pastores, a los maestros de las escuelas de discipulado. Todo fue un éxito, gracias al Señor. Regresando a nuestro tema, el mensaje lo hemos titulado Limpiando la Tierra. El domingo pasado se habló del poder de la semilla. Hoy queremos hablar de cómo podemos quitar las plagas, las oraciones de autoridad para quitar, para reprender las plagas, hábitos, costumbres o incluso herencias generacionales, maldiciones de pobreza que nos persiguen. Dice la Escritura en segundo libro de Crónicas, lo que leía el hermano Angelino en su testimonio, verso 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Oraren. Diga conmigo, orar. Orar es una llave para prosperar. No es la única llave, pero es una de las llaves, y hoy nos compete hablar de la oración. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y miren, dos promesas que el Señor ofrece: y perdonaré sus pecados. Y luego dice, a ver, con más ánimo, sanaré su tierra. ¿Qué significa que Dios sane nuestra tierra? Significa que la prospera. Otras versiones bíblicas dicen, y prosperaré su territorio. Está hablando de una economía. Si es la primera vez que nos escuchas, quiero decirte que hoy solo estamos compartiendo un eslabón de la cadena. Para muchos temas de la vida no podemos basarnos solo en una condición. Me parece que es arrogancia o ignorancia cuando uno dice la clave del éxito. ¿Hay una clave? Me parece que es la suma de varias claves. Lo mismo las finanzas. Hay personas que se frustran, que se amargan contra Dios, contra la iglesia, contra la Biblia, contra los predicadores, porque dicen, yo hice lo que Dios decía, pero ¿por qué no miro la abundancia en mi vida? ¿Hiciste una cosa o hiciste todo lo que la Biblia te pide que hagas? Hablando del tema financiero. Por eso esta serie ha durado un mes, porque tanto el día domingo, aquí en las celebraciones dominicales, y en los grupos familiares, estamos viendo las diferentes convicciones, las diferentes claves para salir adelante. Y hoy estamos hablando de lo espiritual. No es lo único, pero hoy nos concretamos a ello. En Deuteronomio, la Escritura nos enseña, capítulo 28, este tema es espiritual. La pobreza y la miseria nos ha costado a algunos de nosotros entender que esto tiene como raíz el mundo espiritual. Yo sé que hay personas que nos roban y uno no va a decir, ¿qué diablo? Fue el ladrón de la esquina, fue el que se subió al autobús, fue la persona que me trató mal, me explotó. Pero ¿qué hay detrás de la persona que te explotó? O de la persona que te estafó, que te mintió, que te engañó. ¿No es un espíritu que domina a esta persona? La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Si bien es cierto, en el mundo natural nosotros podemos decir, esta riqueza es producto
de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de mis estudios, de la herencia de mis padres. Esto no tiene que ver con Dios. Mis padres se esforzaron y me dejaron una fortuna y por eso ahora tengo dinero. O yo salí de la pobreza porque me esforcé, trabajaba de día, trabajaba de tarde y estudiaba en la noche. Podríamos explicar humanamente nuestra pobreza o nuestra riqueza, pero quiero que pienses por un momento. El pecado es un tema espiritual que abre puertas al mundo espiritual. Y algunos de nosotros no estamos tan conscientes de ello. Y hoy queremos ver cómo la oración, que es un arma espiritual, que la oración no es lo mismo que ahorrar, pero la oración es una acción espiritual que provoca la bendición financiera para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esa lupa leemos en Deuteronomio 28, versículo 38. Fíjense qué interesante. Sacarás mucha semilla al campo. Eso quiere decir, sembrarás mucha semilla en el campo y recogerás poco, porque la langosta, la plaga, lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas. ¿Por qué razón? Otra plaga. Porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna no madurará, se caerá y se perderá. Verso 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la plaga, por la langosta. ¿Por qué hay plagas en este mundo? Vamos a entender que las plagas son el resultado que Dios lo forzamos a quitar sus manos cuando pecamos. ¿Qué significa pecar? Desobedecer a Dios. Dios tiene una voluntad y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, entonces quebrantamos el principio bíblico y Dios hace sus manos a un lado. No porque no nos ame, Él nos ama, pero son principios espirituales. El verso 58: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, es decir, la Biblia, teniendo este nombre glorioso y temible. El nombre de Dios es poderoso, grande, glorioso. Pero si no le tenemos respeto a Jehová nuestro Dios, verso 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Hago una pausa acá. En el mundo espiritual hay herencias generacionales. Lo mismo como sucede en el mundo físico y biológico, la genética. ¿Por qué tienes ese color de ojos? ¿Por qué tienes esa contextura física? ¿Por qué tienes esos rasgos faciales? ¿A alguien te pareces? ¿A quién? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿Al abuelo? ¿A la abuela? ¿A un tío? ¿A un primo? Eso tiene que ver con la genética y nadie contradice eso. Nadie dice, usted está loco, saber ni qué fumó ni qué comió. Todos decimos, es cierto, hay una herencia genética. De la misma manera como no refutamos la herencia genética, quiero que sepas que hay una herencia espiritual. Y aquí Dios lo está diciendo, la Biblia lo está diciendo. Si tú crees en la Biblia, tienes que aceptar esto. Uno dice, ¿qué tiene que ver el pecado que cometió mi papá, el pecado que cometió mi mamá? ¿Qué tiene que ver que mi abuela practicó la hechicería, la brujería? Yo no creo en esas cosas de la magia negra, la magia blanca. Pues si no encuentras salida a tu enfermedad, a tus problemas, ¿no será que no le estás tomando con seriedad el mundo espiritual? Dice Deuteronomio 28:59 que Dios va a aumentar todas estas plagas, y en el versículo, y también sobre nosotros y sobre la siguiente generación, que es nuestra descendencia, dice el versículo 59, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. ¿No será una plaga la enfermedad? ¿Cuánto dinero hemos gastado en este año en medicina y en médicos? A propósito, yo estoy muy agradecido con Dios por la ciencia médica. Qué bueno que Dios nos ha dado inteligencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los médicos? Y gracias a Dios también cuando tenemos
los recursos para comprar los medicamentos. Pero una tras otra, será normal, sale uno de enfermo y cae el otro miembro de la familia. Y el dinerito que tenías ahorrado se te fue en esto, gracias a Dios, la cirugía. Pero al poco tiempo otra vez, y te tienes que endeudar. ¿Eso vendrá de parte de Dios? ¿No será una plaga que está tocando tu vida? Porque aquí la escritura dice, y enfermedades malignas y duraderas, verso 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Imagínense las plagas de Egipto. Y dice, traerá todas las plagas de Egipto. Bien sabían ellos de las plagas de Egipto, delante de los cuales temiste. Allá los israelitas se dieron cuenta de las plagas y no te dejarán. Verso 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Una lectura muy superficial pone a Dios en una situación incómoda. Estos párrafos que hemos leído, uno dice, ¿qué tipo de Dios es el que amamos o adoramos? ¿Un Dios que maravillosamente aumentará las plagas sobre nosotros? Incluso ni siquiera las de Éxodo, de las 10 plagas, cosas que ni siquiera están escritas, aumentará sobre nosotros y nuestros hijos. Y ya expliqué, hay que leer la Biblia en su contexto total y global. El punto es que Dios es bueno, que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y lo bendijo. ¿Y cómo fue que el hombre perdió su bendición? Cuando pecó, cuando intercambió conversación, pensamientos y filosofía con la serpiente Satanás. Entonces el hombre desobedece a Dios y no tuvo otra más Dios que dejarlo ir del huerto del Edén. Mi orgullo me sacó del jardín, mi pecado y el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de Adán, mi tatatatatatabuelo Adán, lo echó todo a perder. Pero Dios, que es bueno, dejó un camino de redención. Se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y el que nos redime. Ahora, leyendo un poco, de pronto van a ver una imagen de una plaga que ha arrasado con muchas hectáreas de pino, de los coníferos, el gorgojo. El gorgojo, históricamente en Guatemala, es la plaga más terrible. Hay muchas otras plagas. Y saben que estaba leyendo que los insectos que devoran plantas, árboles, flores, estos insectos se clasifican, tienen una estructura, tienen una nomenclatura, una clasificación. Depende qué parte de la planta devoran, si es la raíz, si es la corteza, si son las ramas. Entonces se les da ese diferente nombre. Ahora, yo lo pienso en nuestra vida espiritual. ¿Qué parte de nuestra economía? ¿Qué plaga se está acabando en nuestra economía? La mala administración financiera. Pareciera que en un momento de emocionalismo hacemos compras de cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos quiere. Ahí se está yendo la plata. O una enfermedad, o no tener la capacidad de dar a Dios lo que es de Dios. Como les digo, no solo hay una clave. Y así como las plagas o los insectos tienen su clasificación, a mí me parece que el mundo espiritual también le da diferentes nombres a diferentes espíritus o herencias malditas. La brujería, la hechicería trae pobreza. Tener ídolos en nuestro corazón. De pronto ya no tenemos ídolos de yeso y de madera, pero son más grandes los ídolos que tenemos en el corazón. Adoramos a nuestro cónyuge más que a Dios. Sustituimos a Dios por nuestros padres. Sustituimos a Dios por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por el carro, por la novia, por el novio. Con tal de agradar a una de estas personas, infringimos la ley de Dios, sustituimos a Dios. Y eso es un ídolo. O nosotros mismos, nuestro físico, nuestro dinero, nuestra fama. Yo quiero que hoy reflexiones, porque hoy tenemos un mensaje esperanzador, que Dios
puede y quiere quitar toda plaga sobre nuestra vida. Yo creo esa palabra, que Dios tiene una promesa para nosotros: sanaré tu tierra. Si yo me arrepiento y quito los ídolos de mi corazón, Dios promete perdonar mis pecados y sanar mi tierra, sanar mis finanzas. Así que te quiero proponer, yo sé que ya solté varios conceptos, pero un concepto más, si lo quieres anotar. Ora para provocar la restitución. Los cristianos tenemos la fe y la convicción. Esta es otra raíz que nos atrae las promesas de Dios: la convicción de la restitución. La oración provoca restitución. Cuando oramos a Dios, hacemos que Dios permita que se nos regrese lo que perdimos. Y lo bello de la restitución bíblica, que nunca es al 100%. Miren los libros de Job. La restitución por lo menos es al 2:1. Hay pasajes bíblicos que nos hablan del 4:1 y del 5:1. Habían leyes en Israel que cuando capturaban a un ladrón tenía que regresar a la víctima 5 veces lo que le había quitado. En el libro de Job se mira que Dios devolvió todo al 2:1. Pero como quiera, hay una promesa para los cristianos: se llama restitución. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, plaga, el saltón, plaga, el revoltón, plaga, y la langosta, plaga. 4 plagas, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y no es que Dios los envíe, Dios lo permite. El libro de Job nos da el código, la clave para descifrar esta expresión: yo les envié esta plaga. Va Satanás delante de Dios y le dice: ¿ya viste a Job? Y Job, más bien Dios se enorgullece de Job delante de Satanás, y Satanás le pide permiso a Dios. Déjame tocarlo, vamos a ver si te sigue amando. Déjame quitarle el trabajo, déjame quitarle el carro, déjame quitarle las posesiones. Permíteme que choque el carro, vamos a ver si te sigue amando y adorando como tú dices que Job es una persona íntegra. Entonces mi punto aquí es que Dios permite cuando nosotros infringimos, quebrantamos su voluntad. Pero el corazón de Dios es restitución. Y hoy nosotros creemos en esa promesa, que Dios puede restituir si nos volvemos a Él en oración con arrepentimiento. Él puede devolver lo que el enemigo nos quitó y nos robó. Esto nos lleva a pensar realmente cómo puedo recuperarlo. Y sabes que te quiero proponer un cambio de actitud en nuestra oración. Estoy orando para que se despierte en ti una definición en la oración, que te hagas una persona de oración, y que tu dosis de oración no sea el domingo en la celebración dominical, en el culto. Que tu oración sea en tu casa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si tú te haces un hombre de oración, una mujer de oración, vas a poder adquirir a la restitución. En otras palabras, no alcanza venir a la iglesia el domingo. Yo estoy feliz de que vengan, sigan viniendo, por favor. Pero si soy honesto y objetivo, te tengo que decir: con una oración tibia no vas a lograr que la langosta se vaya. Tienes que hacerte un hombre y una mujer guerreros de oración. Este servicio, todos los miércoles a las 9:30 de la noche nos conectamos en Zoom. Quiero animarte a que te conectes. Oramos también a las 5:30 de la mañana, el primer sábado de cada mes en este lugar. Pero en tu casa tú te puedes convertir en una persona de oración. Así que te animo a que pelees la batalla por tu cosecha. Miren qué interesante. Aquellos instrumentos que son usados para la siembra y la cosecha, en un momento en el libro de Joel, en la profecía de la restitución, los instrumentos de labranza se tuvieron que convertir en instrumentos de guerra. En otras palabras, si tú ya sembraste, fuiste generoso, cumpliste con lo que la Biblia dice de tu generosidad y no miras la bendición, de pronto lo que hace falta es mejorar nuestra oración. Una oración estratégica de guerra, no una oración tibia,
sino una oración de quebrantar potestades y principados en el nombre de Jesús. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Joel 3:10 nos da luz a este pensamiento. Forjad espadas. ¿De dónde sacamos las espadas? De vuestros asadones. Pero el asadón no es una espada, es un instrumento de trabajo. Sí, pero ahora es tiempo de guerra. Así que forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, diga el débil, fuerte soy. Y este es un principio poderoso de fe, que no negamos la realidad. Estamos débiles, pero en Dios declaramos fuerte soy. Estamos enfermos, pero en Dios declaramos sano soy. Tenemos deudas, pero en Dios declaramos solvente soy. En Dios puede decir el pobre, rico soy; el desempleado, empleado soy; el que está en bancarrota, Dios me sacará adelante. Diga el débil, fuerte soy. Qué palabra tan pero es guerra, es oración de guerra. La oración es un instrumento de guerra para la restitución. Ahora, la restitución tiene que ver con un tema de una pérdida. Si nunca lo has tenido, tú no puedes restituir lo que nunca has tenido. Se restituye lo que un día tuviste, pero lo perdiste. Lo perdiste porque te lo robaron. Ese es el concepto de la restitución. Y la Biblia en San Juan 10:10 nos dice que Satanás, léalo conmigo por favor: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Una vez más, tu enemigo no es tu vecino, no es el empleador que te está explotando, no es tu colaborador que te está robando, no es tu socio que te está estafando, no es el vendedor que te ha mentido. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones espirituales, de las regiones celestes. Pero no se asusten, esa es una realidad. Pero la Biblia también dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, qué plaga contra nosotros, qué pulgón, qué revoltón. En el nombre de Jesús tenemos que tomar autoridad, porque la Biblia sigue diciendo, San Juan 10:10, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón roba, mata y destruye, pero el Hijo de Dios vino a quebrantar las obras de Satanás. ¿Y cómo vivimos la restitución? Pues tomando autoridad sobre el ladrón. Y cuando yo pienso en el ladrón, tenemos que pensar en diferentes espíritus o prácticas o herencias generacionales. ¿Quieren anotar este segundo concepto? Ora demostrando confianza en Dios para quebrantar toda maldición financiera. O sea, si entendemos que el ladrón, Satanás, tiene una estructura, como dice Efesios 6, que nuestra lucha es contra huestes espirituales, contra gobernadores, contra principados, contra potestades. Son diferentes demonios. No quisiera que alguno tuviera la percepción que místico está el mensaje del día de hoy. Queremos mejor acciones y consejos prácticos para salir de la deuda. Pues tenemos un seminario, apúntese al seminario. Tenemos un desayuno donde vamos a dar explicaciones cómo funciona el marketing tecnológico. Pero yo no puedo dejar al lado esta revelación, la revelación de la oración de autoridad que demuestra confianza en Dios. Y quisiera animarte a que utilices este recurso. Dice Mateo 16:19. Se refiere a Pedro y se refiere a los cristianos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tenemos las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? ¿Qué hay?
Uno entiende, vamos, lo que ato en la tierra, pero ¿cómo así que se desata en el cielo? Se ata y se ata en el cielo, se desata en la tierra. Está hablando del mundo espiritual. Está hablando de las potestades, de los principados, de las langostas, del pulgón, del revoltón, de esos pensamientos que uno dice, ¿y a qué horas metí esta decisión? ¿Por qué me metí a esto? ¿Por qué estoy endeudado? No me di cuenta, y cuando sentí el agujero, es el testimonio hermano Angelino, cuando sentí el agujero de las deudas. ¿Y en qué momento? ¿Tú, una persona inteligente, no te diste cuenta? Eso es el mundo espiritual, que no nos damos cuenta. Pero hoy tenemos autoridad. Yo siento, miren, hemos tenido 2 celebraciones poderosas, poderosísimas, tanto que tengo que pedirles disculpas. Ustedes no encontraban estacionamiento porque estuvo muy poderoso el segundo servicio. Ahora voy a predicar menos. Es que saben a qué hora me dieron el tiempo, ¿verdad? No vieron, ustedes solo miran a qué horas termino, pero no se dan cuenta a qué hora me dan el tiempo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y quiero proponerles por lo menos 2 espíritus que debemos quebrantar. Número 1, el espíritu de miseria y pobreza. Y usted dirá, ¿la miseria y la pobreza es un espíritu? Sí lo es. Es la consecuencia de haber pecado. Cuando Adán pecó, perdió la prosperidad global e integral. Quedó fuera la comunión de Dios, quedó fuera del territorio que Dios le había dado. O sea, perdió su casa, perdió su carro, perdió lo que tenía en el banco. Todo se le hizo agua de entre los dedos. Dice la escritura en Deuteronomio 28:48. Miren que la miseria es una esclavitud. Tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Y te expliqué una y otra vez que tu verdadero enemigo no es la suegra, no es el suegro, no es el yerno, no es la nuera, no es el colaborador, no es el empresario, no es tu socio. Son los espíritus inmundos que toman la mente de la gente. Es nuestro verdadero enemigo. Y tendremos que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Sufrirás hambre. ¿No es eso pobreza, hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias? Se necesita ser muy ciego para no ver que esto tiene que ver con el mundo espiritual. Deuteronomio 28. Hemos aplaudido tanto sus primeros versículos, pero aquí nos habla de la miseria. Así que en el nombre de Jesús, yo creo que el espíritu de pobreza puede ser quebrantado, puede ser vencido, puede ser expulsado. Terminó su acción de generación. Alguna generación tiene que decirle: hasta aquí, me cansé, me sacudo de este espíritu, de esta mentalidad de pobreza, de miseria, de aguantar hambre, de no tener ropa, en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay un segundo espíritu. Jesús le dio nombre a este espíritu, le llamó Mamón. ¿Y quién era Mamón? El Dios de la codicia, el Dios del materialismo. Lo leo con ustedes, Mateo 6:24. Dijo Jesús: nadie es nadie. Así que no creas que tú le puedes ganar a Dios diciendo: yo soy la excepción. Si la Biblia dice que nadie puede servir a 2 señores, ninguno de nosotros puede servir a 2 señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a Mamón. No nos hemos dado cuenta, pero hemos tenido un ídolo en el corazón que se llama Mamón, que le pedimos permiso a Mamón, al dinero, para dar a Dios lo que es de Dios. Le pedimos permiso al dinero, a Mamón, al trabajo, al negocio.
El trabajo Dios te lo dio, el negocio Dios te lo dio, el dinero Dios te lo dio. Pero cuando amamos más al dinero y nos hacemos avaros y codiciosos y por lo tanto mentirosos, tramposos, estafadores, ladrones, el Señor dice: me habéis robado. Y nosotros decimos: caray, si todo es tuyo, ¿cómo te puedo robar? Y el Señor dice en Malaquías 3: pues con tu generosidad no me has dado lo que me pertenece. Y no es que yo necesite, es un principio de confianza. Cuando tú le das al Señor lo que a Él es de Él, el diezmo, estoy en Malaquías 3 si has leído la Biblia. Sinceramente, Dios no necesita el dinero. Lo que necesita Dios es que confíes en Él. Ese es el punto del diezmo. El punto del diezmo es confianza. Y cuando uno razona y le pide permiso a Mamón, nunca nos va a alcanzar. ¿Usted piensa que solo los que están desempleados y obtienen el salario mínimo son los que les cuesta diezmar? ¿A quién le costará diezmar más? ¿Al que gana el salario mínimo o al que es millonario? Asústese. Al millonario le cuesta. No es cuestión de dinero, no es cuestión si tengo o no tengo. Es el ídolo que tenemos en el corazón. Tú tomas la decisión de confiar en Dios o confiar en Mamón, pero no podemos servir a dos. O nos definimos por Dios, en orar, en mostrar nuestra confianza en el Señor y decir: Señor, esta plaga ha venido de generación en generación. Oí que mi abuelo, todos tenemos la historia, mi bisabuelo era rico, pero desperdició todo el dinero, tenía una finca por no sé dónde. Todos tuvimos un abuelo rico. Qué desgracia la nuestra. Entonces, ¿de qué sirve que nuestro abuelo fue rico? ¿Qué bruja se lo quitó? ¿Qué pecado se lo arrebató? Pero hoy estamos en este lugar para levantar el nombre de Jehová. Levantamos: sea Jehová levantado y sus enemigos sean esparcidos, dice el libro de los Salmos. Sea Jehová Jireh levantado, y que todo pecado y que toda miseria de nuestro corazón, Padre, hoy nos arrepentimos de los pecados de nuestros padres, nos arrepentimos del pecado de nuestros abuelos. Desconocemos qué prácticas tuvieron ellos, a quién ofrecieron a sus hijos y su vida. Desconocemos si hicieron pactos con Satanás, si fueron lectores de la carta y lectores de la bola de cristal y de la mano. Desconocemos si jugaron ouija, pero hoy pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y también nosotros somos conscientes de que han habido plagas. No podemos tapar el sol con un dedo, pero hemos venido a este lugar a orar. Póngase de pie, por favor.